Estamos en este lugar desde Juan José Paso, visitando al pastor Josué de Assi, a la hermana Elcita, la verdad cumpliendo un sueño, y vamos a hacer unas pequeñas preguntas, conociendo su vida, su historia de vida, los comienzos de la iglesia y del gran legado que ha dejado el pastor Raúl de Assi en nuestras vidas y en nuestro país. Hermana Elcita, sí, una gran bendición conocerla. Mucho gusto, mi amor. Un sueño poder conocerla. El pastor Josué ya es un referente en las predicaciones. Es un referente. Y hermana, vamos a arrancar con usted. Le pido que se presente delante de la comunidad. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nació y cómo fue su infancia? Mi nombre es Elsa, pero yo digo Elcita. Soy Elcita de Asís. Soy una bendecida por Dios. El Señor desde mi infancia, como vos dijiste, desde pequeña, Él me escogió a mí para ser una mujer de Dios, una guerrera. Aunque hasta los 17 o 18 años, Él no me encontró a mí, porque yo no lo busqué nunca a Él. Él me buscaba a mí y Él me encontró a mí. Y tuve un encuentro con Él. Y mirá la manera. Yo trabajaba con una señora en una casa de familia, cuidando 2 niños con 17 años. Estaba en una reunión en una plaza 11. Y estaba Luis Palau predicando. Y mi esposo estaba con sus cosas, viste, que él hacía, sí, pero estaba mirándome como el pastor. Yo estaba prestando atención porque algo en mí me conmovió, aunque nunca más lo vi, y si bien lo he escuchado, pero nunca lo tuve como en cuenta, pero sí algo se movió dentro de esa aspereza que yo tenía, porque como soy hija de padres separados, mi mamá se fue y se quedó mi papá con nosotros, mi hermana 6 años, yo 5 y mi hermano 1 año y medio. Te podés imaginar el caos. Él era un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre leal. Bueno, ahora yo entiendo, porque al principio no la entendía ella, no comprendí, pero luego, a través de los años, me di cuenta que habrá pensado ella de dejar a sus hijos para irse con otra persona y no vernos nunca más. Pero bueno, mi padre se volcó al alcohol, a los vicios, y nosotros comenzamos a ir como familia destruida de un lugar a otro, ¿viste? Sí. No teníamos un hogar, no tuvimos abrazos, ni besos, ni cariño, porque es la madre quien es la que da todo eso. Todo ese amor de madre es incomparable, pero yo no la tenía. Tenía un hombre con vicios, con mucho alcohol y tantas cosas. Y bueno, hasta yo tenía que, cuando se emborrachaba, cuidarlo y traerlo en el lugar, porque en todos lados vivíamos un poco en cada lado. Mi hermana se quedó con mi madrina, viste que antes había padrinos. Sí. Bueno, mi madrina, que también era mía, era de las dos, se quedó con ella
y mi padrino. Y mi hermanito fue con el hermano de mi papá y yo no tenía dónde ir. Entonces me emociono, fui a un lugar de niños donde tuve bastantes años que no tenía nada, porque era un lugar donde las monjas estaban, un lugar áspero, sin sensibilidad. Nosotros solo obedecíamos órdenes, estudiábamos, y varios años estuve ahí, hasta que mi papá reaccionó un día, hasta que me volvió a traer a la casa. Pasaron bastantes años. Yo soy de Lincoln, te dije, ¿no? De Lincoln. De Lincoln. Provincia de Buenos Aires. Soy de un pueblito que se llama Arenaza, casi caído del mapa. Casi se cae del mapa Arenaza. Y bueno, ahí fueron mis primeros años, mis primeras experiencias. Y también acumulé tanto odio, que era una persona muy resentida. Por eso cuando fui a ese lugar donde este pastor estaba predicando, algo se movió. Es como que algo me dijo, algo va a pasar. Y fue algo grande lo que sucedió. Bueno, después, como te dije, tuve una tormenta. Mi marido, que ni lo conocía yo, ni sabía que era Raúl de Asís, él me cruzó la calle Rivadavia, me dio un beso después. Atrevido el hombre, atrevido. Y bueno, me dio su teléfono, yo le di el mío, pero él me llamó. Y comenzamos, no mucho tiempo, porque yo tenía 17 años. Vivía en la casa de mi patrona y cuidaba, como te dije, esos niños, pero comenzamos a dialogar por teléfono. Creo que yo no sé, de tantas personas que había, era una de las personas que tenía teléfono. Sí. Y él se ve que se las ingeniaba para hablar conmigo, che. Pero bueno, qué lindo fue, sí, porque él fue mi primer novio. Elegante, pintón, pelo lacio, pelo largo. Y bueno, me impresionó, nene, ¿qué querés que te diga? Y eso, fui impactada. Y bueno, me enamoré perdidamente, te diré. Porque estuve casada, me casé, tuve mis 3 hijos hermosos y fui feliz, sirviendo al Señor y con un hombre espectacular, que dentro de las posibilidades que él tenía, nos daba todo lo que podía darnos. Vine a Rosario con un hijo de 1 año y 4 meses y uno de 1 mes, con una valija y un bolso solamente. Llegamos a Rosario, a la estación de tren. Nadie nos estaba esperando porque el pastor Juan Atabao, que era el pastor que nos estaba recibiendo, algo se complicó, no recuerdo bien, hace 40 y algo, 48 años. No me recuerdo muchas cosas, pero bueno, no teníamos llave. Así que, ¿qué hizo don Raúl? Agarró al niño pequeño, porque era un tapial, lo trajo para este lado, trajo al otro y me trajo a mí también
me ayudó y entramos en lo que era el salón de la iglesita, que eran 3 metros por 6 metros. Rompimos una ventana y entramos y habíamos tenido una inundación en Rosario y habíamos tenido 1,5 metros de agua y todavía teníamos todo, las marcas, todo con olor a humedad. Y fue difícil nuestro comienzo, no fue fácil, pero lo que comienza haciendo difícil, después se va tornando una bendición. Y eso fue a través de los años para nosotros una bendición. Cuando vino acá y comenzó todo esto, ¿cómo fue desarrollar su ministerio? ¿El pastor ya era diácono? ¿Recién comenzaba la iglesia? ¿Cómo fue todo eso? Teníamos 2 años. Sí. Él tenía un poquito más de iglesia. Sí. Y él fue por muchos años un obrero voluntario. Sí. Porque antes no era fácil obtener una tarjeta o un reconocimiento, ¿no? Tenía que transpirar la camiseta, como quien lo dice, y trabajar mucho. Entonces, cuando el pastor Atabau, yo estaba en el sanatorio, Josué había nacido, y él me dijo, necesito que ustedes, Raúl y vos, yo era la mamá más joven en ese momento que había en la iglesia, la más jovencita, imagínate. Eso era el Liniers. El Liniers, en la iglesia de Liniers. Era el misionero, era el pastor Shadón, sí. Que yo no me acuerdo mucho de su nombre ni de su esposa, pero tenía su esposa y 3 hijos. Un hijo Axel, creo, mayor, Débora, y el más chiquitito David. Él era un hombre que me marcó a mí, porque él era un hombre de oración. Hay un club ahí antes de llegar a la iglesia Liniers, no sé si está todavía. De los pampeanos. Bueno, desde ahí se notaba ese murmullo de la oración. Él no gritaba, pero tenía un murmullo y es como que a mí algo en los pies me conmovía la oración. Un hombre de Dios, entre él fue mi pastor, él me bautizó en el nombre de Jesús, con él recibí el Espíritu Santo, y hasta que ellos, después decidieron volver a Estados Unidos, y fue donde el pastor Juan con mi esposo nos mandó a Rosario. Qué difícil Rosario. Sí, en esa época me imagino no había nada acá. Y aparte no teníamos sustento, calle, claro, ni calles asfaltadas, eran adoquines, ¿viste? Eran de adoquines. Si bien sufrimos mucho, pero somos tan agradecidos de que el Señor nos trajo. Sí. Y ahí yo no entendía nada. Tenía un nene chiquito y el otro, un mes, un bebecito. No entendía nada y a veces te digo, falta de un montón de experiencias, de enseñanza, porque salimos y nos vinimos a Rosario. ¿Qué hacemos en Rosario? Yo me enfermé del corazón primero, porque claro, sufría mucho. Nosotros vivíamos con una hermana Purificación. Vivimos
más de un año. Bueno, pero cuando nos vinimos, ella se quedó en Buenos Aires. Ahora, yo vivía a 2 cuadras del Teatro Colón, por calle Uruguay, al 550 creo. O sea que yo salía y tenía a la otra cuadra el Teatro Colón, un lugar de privilegio. No era mío, la hermana Puri nos había prestado ese departamentito de un ambiente que era tan pequeñito, pero fue una bendición para el comienzo nuestro. Después que vinimos acá, ¿qué hacemos ahora? Porque no es fácil. No es salir de una ciudad a otra con 2 niños, sin experiencia, sin nada, sin muebles, sin ropa, porque ¿qué podés tener? No son las valijas de ahora, son las valijitas de antes. Un bolsito y un nene con mamadera. Los dos, este también tomaba chupetes, todavía los 2. Pero cuando nos decidimos, no volvimos para atrás. Si bien tuvimos bastante dificultades, mis niños se enfermaban, teníamos la iglesita, ya te digo, 3 por 6 metros, y un anexo que es en Berruti, te digo, en la otra punta. Y teníamos los 2 niños, mi esposo y yo, y unas, creo que eran 6 ancianas que se congregaban ahí. La viejita no me querían obedecer porque yo tenía 22 años. Claro, era jovencita. Muy joven. Entonces, nena, para acá. Claro, me tenían las ancianas me tenían de hija. Para allá. De acá para allá. Sí. Y me retaban. ¿Viste? Sí. O sea, eran firmes conmigo. Me dieron carácter. Ellas me dieron carácter. Porque yo digo, esta, ¿viste? Sí. ¿Qué te pasa? No me imagino. ¿Qué te... Pero comenzamos a ir, teníamos un micro para ir y 15 cuadras para caminar con un niño en brazo, con el otro de la manito, mi esposo, hasta que llegábamos al anexo, que eran solo mujeres y grandes. Ah, mira. Grande, no había jóvenes, no había nadie. Pero en ese proceso, la hermana Belliti se convirtió al Señor, que es la mamá del pastor, Sí. que ya partió hace años con el Señor, el pastor Julio Belliti. Entonces, Julito era muy pequeño, las hermanas recién comenzando a la iglesia. Y también nuestra hermana Marta Martínez, que es la mamá del pastor Darío Martínez. Ella, la mamá, la hermana. Entonces ya fuimos juntándonos, no solo las 6 o 7 viejitas que vivían hace como a 1 hora y media, tenían que venir a la iglesia, sino algunos hermanos de alrededores. Mi marido trabajaba, salía a las 6 de la mañana y venía a las 7 de la tarde. Se bañaba y agarraba a Josué, que tenía su cochecito, David, que no sé de dónde se agarraba, porque era, te imaginas, 48 años, 48 años, perdón. Nada que ver ahora. Sí. Todo tecnología, orante. Sí, antes. Y él me llevaba a mí en los barrios a una manzana y repartíamos folletitos. Antes eran folletos, Sí. ¿viste?
donde teníamos la dirección. ¡Qué tiempo tan hermoso! Encima todo más cercano, hoy era más visitar, a pesar de que era más trabajoso, como que había más una unidad. Sí, aparte no había nadie, no había la zapatería que tal, los negocios, nada. Sí. Eran pioneros. Pioneros. Había un matrimonio enfrente de mi casa que eran ancianos, que siempre estaban los dos ancianitos en la ventana. Uno se ponía de una ventana y la ancianita del otro. Y nos observaban. Y fueron tiempos de aprendizaje, donde aprendimos a depender de Dios. Porque no había nada. No había cómo solventar gastos. Lo que mi esposo podía, porque él enseguida comenzó a trabajar, pero él trabajaba en una fábrica en Valentina Alsina de tacos y de plataformas de zapatos, hasta que él renunció para que vengamos aquí. Y después era un obrero, un albañil. Y tengo hermanos que él les predicó, que son la familia Pogonza. Bueno, hay hermanos que ya han partido, como el hermano Carlos Aguirre, partió otro hace unos días, el hermano Villarruel, que eran prácticamente los patrones de mi esposo. Y ellos se ensañaban con él, pero él les predicó. Y hoy, el que no está es porque partió con el Señor, y el que no está firme por muchos años. Sí. Mi esposo era un hombre visionario. Sí. Él, de lo que no servía, iba a hacer algo para que sirva. Él le daba, él, un hombre de oportunidades, como lo es mi hijo hoy. Un hombre de valor. Un hombre que supo trabajar con gente, que no las intimaba, ni tampoco las estaba reprendiendo, nada. Él los soltaba, los iba soltando para que ellos cobren fuerza y se desarrollen. Y bueno, y yo a través de él, porque siempre dentro de un gran hombre, siempre hay una gran mujer que está al pendiente, que está pensando, que está mirando qué puede hacer, como si no bien no tenía mucho conocimiento, porque en 2 años y teniendo 2 niños, imagínate que no tenía tiempo ni a veces ni para descansar, ni para descansar. Pero mi esposo le dio valor a mi vida. Él me hizo importante porque me empezó a valorar, a enseñar, a darme, a soltarme, yo no quería saber nada. Con las damas, nada que ver, ¿qué dama? Para mí la dama era viejita, ¿viste? Sí. Y no era así, pero él me enseñó, él me adoctrinó. Él fue mi gran pastor. Y valoro y respeto su memoria y todo lo que él hizo. Nos equivocamos muchas veces, porque como no teníamos mucho conocimiento, a veces nos equivocábamos, pero orábamos y aprendimos a ensamblarnos. Él conmigo, yo con él. Yo era un poco más picante.
Eran complemento, eran. Sí, nos complementaban. Porque yo era bastante de carácter firme. Sí. Él peor. Pero él era especial conmigo. Claro, él me conoció a mí a los 17 años. Y emprendimos un viaje que no sabíamos que iba a acontecer en ese viaje. Sí. Pero no. Lanzamos. Sí. No, nos lanzamos para el Evangelio de Jesucristo. Y yo empecé a formar mi vida espiritual, a tener fortaleza, a que mi fe no sea fingida. Empecé a darme cuenta que necesitaba, al tener un gran varón de Dios, un hombre que no tuvo estudios, porque él solamente estuvo segundo grado, no año grado. Sí. Y tenía que trabajar, y tenían que cosechar, y tenían que sembrar. Entonces, su padre, su madre, sus hermanos, todos ellos trabajaban en el campo, en la tierra, mi tierra colorada, decía él. Así que, pero era un hombre tan entendido en la palabra, tan especial, un gran. Sí, mi hermana. Era un gran varón de Dios. Cuando lo conocimos, yo ya era chico, pero Sí. siempre lo veía en los eventos, y uno nota la diferencia. Sí, Y vemos que él, a pesar de que no tenía estudios, su humildad. sí, Él se acercaba a los jóvenes, a los chicos, y era como un padre más. Y a veces lo que más admiro en Fragmento Pentecostal, esto capaz que es aparte, pero siempre nos centramos en hacer entrevistas a pastores humildes, a pastores que son de igual manera, de confianza, Sí. que tienen acercamientos a las personas. Y por eso estamos en este lugar, porque el pastor Raúl de Assi fue un gran pionero en nuestro país, sí, y marcó un antes y un después, Es porque verdad. enseñó que aunque no haya muchos estudios y gente se vea capaz que menos o menor, se podía alcanzar. sí, Era como el máximo referente de la gente que dice, si ese pastor pudo, yo también. yo puedo". también. Era un gran ejemplo. Y sabemos que dejó un gran legado el pastor Raúl Sí. de Assi en la iglesia, en nuestro país, ni hablar. A veces nos encontramos en eventos, en transmisiones, y hasta hoy en día lo siguen recordando. Sí. Y ni hablar cuando el pastor Josué va a otros países, que el apellido de Assi está bien en su legado. Sí, Cuando usted vio ese legado que dejó en sus hijos, ¿cómo fue superar todas las cosas, la pérdida de las cosas que usted pasó, pero como madre? Porque sabemos que somos seres humanos sí, y hay personas que se van a Es verdad. identificar. Y porque a veces pensamos que es todo color de rosa la vida, que los pastores no tienen problema, que tienen una verdad. iglesia grande y no hay lucha. Hay un gran dolor como madre. ¿Cómo Como es madre. superar, hermana, o darle un mensaje a las madres o esposas? superarme fue difícil, porque primero partió mi esposo en una semana, lo internaron y a la otra semana lo estábamos llevando al cementerio. Él fue diagnosticado en esa semana con un cáncer terminal que estaba totalmente, solo el cerebro no le había tomado, pero comenzó en los huesos, según el médico. Él no tuvo grandes dolores, sí al principio, a los últimos días, sí le dolía, le daban calmantes en el sanatorio, pero no fue algo, no sé cuántos años lo habrá tenido para que lo invada todo el cáncer, pero hasta en esos momentos era tan fuerte. Wow.
era valeroso. Y bueno, cuando lo perdí a él, perdí la mitad de mi vida. Algo se murió. Aunque me esforzaba, no podía salir de mi casa porque era mi compañero, mi esposo, mi amigo. Era todo después del Señor. Así que, pero luego, a los 9 meses que él falleció, se enferma mi hijo David. Muy mal. David llegó a bajar 30 kilos a más. Estuvo casi 2 meses y medio en un hospital. Pero un día, como madre, yo no lo podía creer, porque yo le decía al Señor, me lo llevaste a él, no me lo lleves. Él es demasiado joven para morir. Pero Dios tenía otro propósito y no era mi voluntad la que iba a prevalecer, sino la voluntad de Dios. Y bueno, cada día durante 2 meses y medio lo cuidé en el día y en la noche venía Débora, mi hija, o algunos hermanos que se turnaban, gentes de valor, que tengo por ellos un respeto, un amor por lo que hicieron por mi hijo. No me olvido, tengo una deuda de honor con ellos, con cada uno, de cómo lo hicieron sentir, porque él a lo último estaba muy débil. Yo lo tenía que levantar de la cama, aprendí a cambiar las camas en el hospital, a cómo debía tener esa sábana que dicen la traversa, que yo nunca sabía que era a la inversa de la otra sábana. Yo hacía todo. Meses me iba a buscar. Él transpiraba mucho, estaba muy débil, ya te digo, pero nunca lo vi titubear en su fe. Inclusive una hermana, la hermana Verónica del pastor Mario Esquivel, tenía cáncer, la hermana Verónica, en la garganta. Y él, el pastor Mario Esquivel y la esposa lo fueron a ver. Y él automáticamente le puso la mano en el cuello y le dijo, el Señor te sana de esta enfermedad. Y el Señor la sanó y él se estaba muriendo. Ya no podía casi ni agarrar un vaso para tomar agua. Pero hasta ahí, cuando podía levantarse, la gente le gritaba, pastor, porque era en el primer piso, un lugar de 2 personas por cama, y eran 7 habitaciones u 8, y le gritaban, y él conmigo en la mano y con el suero y la sangre, que le ponían sangre, él iba con la gente y le oraba. Es un testimonio grande, muy grande, porque él no decayó, no se amedrentó, y un día me dice, mamá, ya estoy listo yo.
Y yo me di cuenta lo que él estaba diciendo. Le digo, ¿cómo que estás listo? ¿Para qué estás listo? Estoy listo para irme con el Señor. Y ¿sabes qué? Se me estrujó el alma. Entonces le digo yo, pero hijo, anoche soñé que estaba acostado y que cayó un manto blanco, blanquísimo, y me cubrió todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tremendo ver lo que el Señor hace en cada vida. A veces hay personas que están escuchando estas historias y no saben, y la están escuchando por primera vez, y eso es lo que demuestra de que Dios tiene una manera muchas veces para el ser humano inentendible. Sí, un amor inentendible, que no se comprende. No. Y usted, hermana, cuando, a pesar de todo lo que pudo superar, y gracias a Dios que la iglesia siguió adelante, yo imagino que este varón que está en este lugar no le fue fácil tomar este lugar, no le ha sido fácil sobrellevar el gran legado, y no tanto también por su padre, sino también por su hermano, su madre, porque todo tiene que ver en el sistema. Es verdad. ¿Usted qué palabra tiene, hermana, para su hijo, que hoy también es su pastor y lo puede ver crecer y seguir ese legado? Mi hijo, yo lo admiro a él. Lo admiro y lo respeto. Porque él agarró la antorcha de su padre y la tiene en alto. Hace 10 años ya. Él es un hombre fiel, un varón de Dios, esforzado, valiente y con mucho amor por las almas. Él ama las almas. Predica él como que predicase en una gran conferencia un día miércoles o un día viernes. Y yo me siento ahí, porque como con mi silla no puedo sentarme, me siento aquí y lo admiro. Y agarro la palabra que él predica, porque él me está pastoreando. Yo le digo, nene, antes yo era tu pastora. ¿Qué pasó ahora que vos sos mi pastor? Se dio vuelta todo. Pero él es un gran hombre, lleno de Dios, que tiene misericordia con la gente, porque no es fácil. Una iglesia donde todo estaba con el pastor Raúl, y claro, el pastor Raúl, él era el líder, era todo. Y viene este pequeño, este chiquito, pero con una gran entereza, un gran corazón, y empezó a ganar a toda esta gente y lo empezó a aceptar como su pastor. Ahora, wow, el pastor, si bien siempre hay recuerdos, inclusive él siempre tiene grandes recuerdos de mi esposo, de cómo él era, de cómo él se conducía, y era fuerte mi marido, un hombre de carácter. Pero la gente lo empezó a aceptar y ahora es su pastor. Él es mi pastor. Yo soy la oveja de él. Y que yo lo acepte también es importante. Porque yo lo acepté con respeto y por lo que él es en sí, por la persona que es, por cómo se abrazó al Señor. Y si bien su padre se fue, su hermano se fue, mi mamá del corazón, la hermana Puri, en un año se fueron todos. Y quedamos con un vacío tan grande. ¿Cuánto me costó? No podía aceptarlo, porque cuando mi hijo se fue,
La otra mitad de mi hijo que yo tenía viva se murió. Pero entendí también que Dios hace cosas grandes y que Él sana las heridas y que tiene tiempos, que no es que de un día para el otro, qué bueno, se fue mi esposo. No, me costó muchos años. Pero gracias a Dios que pude aferrarme al Señor. Mi hijo me ayudó, mi hija me ayudó, los hermanos me ayudaron. Y entonces fue más llevadero la situación. Porque hay mucha gente que se trastorna. Yo lloraba mucho. Lloraba por mi esposo, lloraba por mi hija, por mi hijo, por mi mamá del corazón. Sufrí, lloré, pero eso me hizo fuerte. Me dio la fortaleza que necesitaba para no decaer. Al contrario, para mantenerme y seguir creciendo en la obra siempre. Y bueno, tratando siempre de ayudarle a mi hijo, de aconsejarlo. Él me enseña, yo tengo viernes de familia y bueno, yo le enseño, bueno, hace bastante que no, que me estoy portando mal, que estoy en ese proceso de que mi pie está sanando, gracias a Dios, y bueno, estoy pudiendo, todavía no puedo calzar ningún zapato en el pie derecho, pero Dios está haciendo una obra. Pero gracias a Dios, Dios me ha bendecido grandemente. El pastor Atabao, un hombre de Dios. Él nos dio la oportunidad con la hermana Raquel de venir a Rosario y dejarlo. Y te digo, me enseñó tanto que si él veía un tornillo, él decía, no te cuesta esto, ¿no? Por eso está tirado. Y de esa manera me enseñó que debíamos valorar, aunque sea un clavo, un tornillo, una maderita, debíamos valorar todo, porque así se comienza. No comenzamos con grandes cosas, no teníamos nada. Pero Dios nos fue bendiciendo. Mi esposo, antes de irse, hizo mi casa con sus propias manos y algunos hermanos que ayudaban. Tengo mi propia casa, mis propios muebles que él compró, que siempre se preocupó en que nosotros estemos bien. Él se sentía bien y nosotros lo respetamos siempre. Tan hermosas palabras por toda su experiencia. Ha conocido muchos misioneros en su vida, el pastor Atabao, el pastor Crowley, los El Busher. pastor Crowley son amigos de mi alma. Sí. La hermana Katy, el pastor Denis Burgess, sí, y Patricia también, aunque el pastor descansa en el Señor, la hermana Patricia está todavía, el pastor Ken, que fue el líder de él en lo que era el instituto bíblico, y con Débora, mi hija también, fueron de mucha ayuda. El pastor Ken es un hijo para él y nosotros lo respetamos. Los misioneros que nos tocaron a nosotros fueron especiales. El pastor de la hermana Miriam, el pastor Spondler, sí, que también trabajamos con ellos, no, gente de valor,
gente que nos ayudó tanto, que nos fue tan llevadero, nos fueron las cosas, porque ellos estaban siempre al pendiente, aconsejándonos. Bueno, Ryan es mi hijo rubio. Sí. Yo le digo a Ryan, él es el hermano negro. Sí, siempre lo dice el pastor. Siempre, siempre. Carla, Cristi, si bien que era la mayor, ya era más grande, no participó mucho con nosotros porque ella se quedaba con la familia del pastor Alicio Villarreal, que era En el Parque San Martín. allá en Parque San Martín. Pero estos 3 chiquitos se venían con ellos 2 y, bueno, Ryan, Carla, Cristi. Tenemos una gran amistad. Son hermosas familias, ¿no? Pero familia especial. El pastor Sponler también. Sí. Grandes siervos de Dios. Son muy humildes, cada uno de ellos con su trabajo iban a las provincias, recorrían. Encima teniendo eso, lo que yo admiro de los pastores, mientras que más altos llegan por la gloria de Dios, son más humildes. Más humildes. Uno capaz que habla natural y ni saben que es un misionero internacional y piensa que es uno a uno por la confianza, la amistad, el amor que tiene. Siempre. Otro misionero Sí. fue el pastor Nix. El pastor Nix, Esteban Nix. Tuvo mucho tiempo. Mucho también. tiempo. Sí. No, Tantas personas. y especiales, ¿eh? Sí. Personas especiales, que no tenemos ni un reproche, solo agradecimiento, que pasaron por nuestras vidas y nos bendijeron tanto, nos ayudaron espiritualmente tanto. Íbamos de viaje, a veces mi esposo, el pastor Denis Burge, la hermana Patricia, el pastor Ken, mi esposo, yo, y así íbamos a Tucumán, hemos ido a Salta, a diferentes lugares, y ellos nos llevaban, nos iban abriendo puertas, porque eso es lo que yo considero, que abrieron puertas para nosotros. No fuimos estancados acá en Rosario solamente. Ellos abrieron puertas. Bueno, mi esposo fue un líder de Concilio Global. el concilio. Formaba parte de un concilio global que se juntan cada tanto, no sé si cada 2 años, en algún lugar del mundo y van varios delegados de las distintas regiones. Entonces, de la región de Sudamérica iba mi papá, Pastor Bir, padre, Pastor Miguel Sponsler, y ha viajado por un montón de lugares. Y en esos concilios globales se discutían varias cosas referentes a los artículos de fe de la Iglesia Católica Nacional. Se afirmaban los puntos doctrinales y bueno, el primero de esos concilios lo hicieron en la iglesia del pastor Anthony Manning en Estados Unidos. Es verdad. Ah, la iglesia grande de la Poca. Sí. Hermosa Y iglesia. ahí se combinó con el evento por causa del tiempo. Creo que fue en 98 eso. Y ahí donde cuando él viene de ese lugar, él ahí tuvo un encuentro con el hermano Teclemarian, que era el líder de Etiopía. Sí, de Etiopía. La familia Magnum y todos los misioneros del mundo que estaban ahí en ese evento. Eso fue un boom, porque en aquel tiempo no estaba el internet como ahora. No, había nada. Entonces empezamos a ver en aquel tiempo los cassettes de video, el poder de la iglesia pentecostal unida. Nosotros conocíamos de aquí a los sumos países vecinos, pero conocer la historia de las iglesias alrededor del mundo fue impresionante, fue un impacto muy grande. Bueno, mi papá estaba en ese concilio y viajaba mucho. Yo me imagino él en su vida llegar a esos lugares cuando él era joven, Sí. las cosas que le habrá pasado y decir a los lugares que Dios le ha abierto puertas. Sí. Y eso ha sido por su humildad, su disposición, su sacrificio, Sí. El amor por las almas. Y algo, bueno, yo cuando creé la página fue más que nada dejar un mensaje hacia el futuro. Sí. Por eso entrevisté al pastor Jacabau, al pastor Crossley, dejar un mensaje hacia el futuro.
usted, hermana, el día de mañana, bueno, yo tampoco voy a estar el día de mañana, ojalá que tenga estos videos, pero ¿qué mensaje podríamos dejar hacia el futuro? Que lo vean los jóvenes, la gente cuando mira este video, digan, ¿qué me puede alimentar? ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué puedo transmitir desde hoy hacia el futuro? Y desde hoy hacia el futuro es siempre el mismo mensaje. Ese mensaje de amor que fue entregado en nuestras manos, que alguien nos predicó, nos enseñó y nos transmitió ese poder, ese amor, como vos bien dijiste, por las almas. Nosotros lo que necesitamos ser familia poderosa. Primero Dios, siempre Dios, pero luego la familia. La familia es muy importante. No se puede cambiar la iglesia por la familia. Primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. Y luchar por la familia, para que la familia tengamos ese convencimiento, esa aceptación, porque muchas familias, muchos hijos de pastores, inclusive míos también, han dejado de estar por cosas, por desacuerdos, por cosas que no es que dependen de otra persona, son decisiones propias nuestras. Pero yo lo que quiero recalcar es que tengamos en cuenta nuestras familias, para que ellos sean como un Josué de Asis, un David de Asis. Mi hijo era un loco por predicar. Sí. Estuvo un tiempo fuera de la iglesia, pero él predicaba. Alquilaba micros por toda una reunión que tenemos nosotros, por una zona, y iba predicando, orando con los colectivos. Se metía en los barrios donde él quería llegar a través de la palabra. Hizo mucho trabajo, en poco tiempo también. Sin duda, cada uno de ellos ha dejado una huella inolvidable. Inolvidable. Mi hija también, Sí. aunque está un poco pasiva ahora, pero estamos orando mucho por ella. Ella tiene talento, le gusta cantar, le gusta. Ella tiene, por medio del pastor Josué, la radio, la 104.3. Así que ella dirige la radio a las personas de la radio. En su manera ella está trabajando, aunque abiertamente no lo está haciendo por ahora. Sí. Porque estamos orando mucho, intercediendo. Y Dios no es sordo. Él escucha la oración. Entonces nosotros lo que yo insisto es en la familia, para que la familia seamos fuertes, porque si tenemos familias fuertes, tenemos iglesias fuertes. Pero tenemos que tener la capacidad de tener familia fuerte.